Bueno, bienvenidos a una noche más de domingo. Desde Britoland, Colombia, estamos en el estudio del libro Brit Shalom del rabino Uri Sherkin. Y para nosotros, pues es muy grato que nos haya permitido tener este material y que lo podamos estudiar desde el punto de vista no judío. Es un libro que explica las 7 leyes para los no judíos y hace una disertación bien importante, tanto histórica como filosófica, pienso yo, que es necesaria para que nos podamos desarrollar como individuos y como comunidad. Yo soy Meir Shalom desde Cali, Colombia. Les doy la bienvenida a todos los que nos están viendo en esta reunión de Zoom. Bienvenido, Ed. Buenas noches. No sé quién es él, pero bueno, buenas noches, mi estimado, a Claudia, a Carlos Torrenegra, a Eliezer, Claudia Castro y a las demás personas que se vayan uniendo a esta charla. Vamos a dar inicio. Hoy el capítulo no es muy largo, sin embargo es importante. Estamos tratando de estructurar el marco teórico de este estudio para que podamos entender bien y establezcamos los límites de la comprensión de las 7 leyes, porque de acuerdo a la fuente que usted consulte sobre este tema, usted va a encontrar diversos puntos. Las 7 leyes son las 7 leyes universales, no van a cambiar, pero dependiendo del enfoque que se le dé, se van a poder sacar ramificaciones de estas leyes, de estos preceptos que fueron dados desde los tiempos de Adán y que fueron dados a Noé después del diluvio y ratificados con la entrega de la Torá. Ya dijimos en la clase pasada que la importancia que tiene la veracidad de estas 7 leyes es que es el hecho profético de que fueron entregadas por Dios a Moisés para todas las naciones en el monte Sinaí. Ahí es donde radica verdaderamente la importancia de esto y la diferenciación que tenemos como hijos de Noé, a diferencia de sabios de las naciones, que también pueden tener todo el concepto de ser buena persona, de ser moralmente correcto y toda esa serie de cosas, pero que no tienen esa relación, ese vínculo con Dios. Realmente es el hecho profético, aceptar el hecho profético lo que nos une al Creador. Esa es la gran diferencia. Hoy vamos a ver en este segundo capítulo unos principios básicos y es el para qué ser Neinoaj o como está en el libro, por qué ser un Neinoaj. Bueno, vamos a iniciar con lo siguiente, los principios básicos. Una cosa es lo que nosotros como personas tenemos en nuestro sistema de creencias. Lo dijimos creo que en la primera clase, o sea, nuestro marco teórico de creencias en lo que nosotros nos basamos, nuestros valores morales, lo que nosotros aceptamos socialmente como que es lo correcto de hacer. Ese es nuestro marco de comportamiento social y familiar. Cuando a nosotros se nos dice, ¿por qué haces esto? Entonces, porque ahí yo creo en esto, porque son mis principios morales con los que me educaron, porque ha sido la tradición. Entonces, llevando esto a las comunidades no ágidas, podemos decir entonces que las 7 leyes que fueron dadas son nuestro punto de referencia, inamovibles, no se pueden cambiar, no se pueden modificar y mucho menos anular. Son 7 leyes universales que fueron dadas por Dios y que las tenemos que cumplir. La razón que cada uno tenga, ahí ya varía. Algunos dirán porque Dios así lo ordena, otros dirán porque a mí me parece correcto, porque estoy de acuerdo con esto o estoy en acuerdo con aquello, pero las 7 leyes son inamovibles, son nuestro principio básico. Ese es nuestro credo, nuestro punto de partida de creencias personales, de creencias morales, si lo queremos llamar de alguna manera, de creencias religiosas. Y por eso a veces es tan difícil cambiar de una religión a otra,
porque son principios que vienen marcados desde la niñez y muchas veces ni siquiera nos hemos detenido a cuestionarlas, no se nos ha pasado siquiera por la cabeza cuestionarlas porque las consideramos como algo sagrado y se han mezclado dentro de la tradición religiosa que recibimos con nuestra tradición de urbanidad, de normas sociales, de relación entre las personas. Bueno, están tan camufladas y tan impregnadas todas nuestras acciones en la forma que nosotros nos comunicamos, en la forma en que nos damos a conocer con las demás personas, cómo hacemos negocios, cómo nos enamoramos, cómo somos compañeros de trabajo, cómo somos vecinos, están allí intrínsecas. Entonces, eso es lo importante. Pero ese es el sistema de creencias. Raquel, buenas noches, bienvenida. Hola, hola, buenas noches. Bueno, ¿Aló? y te escuchamos muy bien. Y ese es el credo. Y la otra contraparte es el objetivo. Por decir algo, cuando yo les dije que iba a hacer referencia al manual de liderazgo que manejo en la cátedra de Niños Forjadores de Paz. Entonces, voy a citar el ejemplo de un marín donde se le preguntó cuál es tu sistema, cuáles son tus creencias básicas, por qué estás aquí. Y él dice, creo que Dios nos ha dado un objetivo y que nos sentiremos realizados y no nos sentiremos realizados, perdón, a menos que vivamos dicho objetivo de manera coherente. A lo cual el comandante le preguntó, ¿y cuál es su objetivo? Entonces él le respondió, ser un soldado, un líder, ser dueño de mí mismo para alcanzar ese objetivo lo mejor que pueda. Ahí quedó muy claro para el comandante que una cosa es nuestro sistema de creencias y otra cosa es el objetivo que usted tenga para alcanzar la meta. Su sistema de creencias es el que a nosotros nos da la respuesta, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? Como no ágidas, ya lo dijimos, las 7 leyes universales nos dicen qué es lo que debemos hacer, o mejor, qué es lo que no debemos hacer. Ese es nuestro sistema de creencia, nuestro credo. Nuestro objetivo en la vida es preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué estoy aquí? Hay un antiguo oráculo que no tiene un autor definido y dice, conócete a ti mismo. Y otros le añadieron allí, y conocerás a los demás. Pero realmente la frase llega hasta allí. Conócete a ti mismo. Yo creo que es algo tan importante que cada uno aprenda a conocerse. En nuestra formación de liderazgo, nosotros hacemos mucho énfasis en esa parte porque cuando usted aprende a conocerse a usted mismo, usted sabe cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, sabe cuáles son sus campos de desarrollo más activos y cuáles no son tan activos, en lo cual usted de pronto no siente que fluye, no se siente bien. De todas maneras, trata de realizarlos de la mejor manera posible. Por decir algo, dicen que los hombres no somos buenos en la cocina, pero a veces nos toca cocinar por cuestiones de la vida, del trabajo, no sé, y nos toca meternos a la cocina. Y sin pretender ser los mejores chefs, tratamos de cocinar de la mejor manera posible. Entonces, eso nos da a nosotros una serie de satisfacciones personales, porque en una sociedad machista, entre comillas, como las de América Latina, el hombre ha empezado a explorar nuevos roles en los cuales ve que se desarrolla también de una manera coherente, de una manera satisfactoria, y la mujer también, que antes de pronto no tenía acceso al trabajo, y de pronto en algunas naciones todavía es algo difícil que la mujer logre llegar a determinados puestos de trabajo, realizando ciertas actividades, pero cuando se marca el objetivo, estas personas pueden llegar a ser incluso mucho mejores que el sexo opuesto.
al cual de pronto se le refería que eran mejores o más capacitadas para dichos trabajos. Y es como vemos que hoy en día la sociedad ha ido evolucionando porque a pesar de que nuestro sistema de creencias de normas morales y básicas sigue siendo la misma, nuestros objetivos sí van variando a medida que la sociedad va evolucionando. Ahora con el hecho de la pandemia, muchos de los objetivos de las personas han sido reevaluados porque tuvimos tiempo de estar en casa, de meditar, de estudiar, de leer. Algunos desafortunadamente perdieron el trabajo, perdieron familiares, hay familias enteras que fallecieron por el COVID-19 y toda esta situación de pandemia, de pánico, de adquirir nuevos hábitos de vida, como usar el tapabocas, como mantener las manos limpias, el desinfectante, el distanciamiento social, nos han hecho reevaluar muchas de las prácticas sociales que nosotros teníamos en nuestras comunidades, en nuestra misma familia. Hoy en día vemos que hay mayor integración, hay más diálogo porque hemos tenido tiempo para aplicarlo y hemos adquirido entonces nuevos aprendizajes o unos aprendizajes que habían quedado pronto por allá guardados y los hemos desempolvado y estamos empezando a relacionarnos de una manera distinta, lo cual ha determinado que nuestros objetivos en la vida también sean distintos. Entonces, no es lo mismo habernos preguntado hace mucho tiempo por qué estoy aquí, a preguntarnos hoy en día por qué. Quiero decir algo, de pronto, cuando estábamos en la antigua, muchos éramos cristianos, ya sea católicos o evangélicos, o éramos, de pronto pertenecíamos a otras religiones o a otro tipo de creencias. Hay muchas personas que hoy en día se consideran agnósticos, de pronto hay por allí mesiánicos, no sé. De todas maneras, pertenecíamos a otra serie de valores y no sé si alguna vez se preguntaron por qué estamos aquí. Si de pronto usted en medio de la iglesia, cuando estaban haciendo alguno de los rituales o en medio de un culto, pues que no haya sido así como tan emocionante, con la orquesta y las danzas y los gritos y todo eso, usted se haya preguntado, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo por qué estoy aquí? Porque la verdad es esta. Muchas de las personas que están hoy en día y que formaron parte de las iglesias no tienen muy clara esa parte. Me explico. Las personas pertenecían a una comunidad, llámese iglesia o como sea, pertenecían a una comunidad y eran dirigidos por un pastor o por un sacerdote o por la persona pues que los dirigía. Y esa persona les daba una serie de enseñanzas de la Biblia que se maneja allá. Listo, Raquel, correcto, ya vi ahí. Y entonces estas personas empezaban a hacer cambios en su vida porque de pronto hasta ese momento sentían que no habían llevado una vida correcta, que habían estado alejados con Dios y ahí se les enseñaba que siguiendo esos patrones de conducta y congregándose en esa comunidad iban a restablecer esa comunión con Dios. Pero nunca esas personas indagaron más allá en su parte histórica de decir, quiero saber más de esto, quiero aprender más de esto, verdaderamente si esto es cierto o no, nunca se cuestionó como tal. Entonces, adquirieron un sistema de creencias, algo básico para sus vidas, pero nunca se preguntaron el por qué estoy aquí y averiguaron sus objetivos. Los objetivos se los fueron dando a medida de que le dijeron, usted está aquí por su salvación, usted está aquí para obtener su milagro, usted está aquí para obtener su salud, para que sus finanzas aumenten, etcétera, etcétera. Y muchas de estas personas no tenían esa plataforma doctrinal tan bien establecida. Y lo digo porque estudios de las iglesias demarcan que el más del 70% de las personas no manejan la plataforma doctrinal de la iglesia como tal,
sino que adaptan todos los contenidos que les da su director, su pastor, su sacerdote, y los acomodan a su sistema de creencias que traían antiguamente, sean indígenas, nueva era, mesianismo, no sé, o sea, es una mezcolanza de conocimientos y de saberes, y entonces se empiezan a adaptar todas estas enseñanzas y forman su propio círculo de creencias, y con base en eso es que se, se socializan y enseñan a sus hijos y hablan con su esposa o con su esposo, con su compañero de trabajo. Y por eso muchas veces uno entonces entra a conversar con una persona y ve que tiene una mezcolanza de cosas tan impresionantes. Entonces ya creen en lo que ven por allá en la página de internet, lo que ven en YouTube, sea cierto, sea falso. Te hablan de cosas indígenas, entonces te empiezan a hablar de Pachamama y de pronto empiezan a hablar allá del rayo violeta, de la dimensión yo no sé qué, y empiezan a hablar de los hermanos mayores que están en el espacio, y de pronto hablan de Yasúa y una cantidad de cosas que uno dice, bueno, esta persona que no hay una base, están asentados en el aire, en una tierra que se mueve. Y por eso cuando llega algo tan contundente como la Torá a sus vidas, pues la primera reacción es agresiva, porque cuando nosotros nos vemos amenazados, no tenemos respuestas ante algo que no sabemos, la respuesta siempre es agresiva. Es muy difícil competir contra eso, pero la luz de la Torá, gracias a Dios, cuando se enseña de una manera correcta, jovial, y la gente tiene ese ánimo de aprender, entonces empieza a reevaluar sus objetivos. Y cuando ya están aquí, entonces en una comunidad no ágida, sería bueno que desde ahora, para no repetir los errores del pasado, se preguntaran por qué estoy aquí, cuál es mi objetivo de estar aquí. ¿Correcto? Preguntas hasta ahora. Verónica me levantó la mano. Verónica, bienvenida. Ok, bueno, continuamos. Nuestros objetivos en la vida es muy fácil marcarlos, pero la cuestión y la pregunta que se le hace a todo líder es ¿hasta dónde tu objetivo determina tus acciones en la vida? ¿Hasta qué punto? Muchas veces cuando es un caso de vida o muerte, como en el caso de este soldado con el que iniciamos este diálogo, ese soldado es capaz de dar la vida por el cumplimiento de su objetivo. Si ha sido bien entrenado y es disciplinado y ha tenido todos los cursos y está bien adaptado a las técnicas de combate, llega un momento donde él tiene que tomar unas decisiones que son de vida o muerte y que tienen que ver con el compromiso de la vida de sus compañeros. Pero lo marcado que tiene cada uno de este comando es que tienen que cumplir una misión. Ese es su objetivo en ese momento. Y son capaces de perder la vida por lograr ese objetivo, no por sus ideales. Nadie dice de pronto en la guerra de Vietnam, un soldado americano, no, es que yo estoy dispuesto a morir para que el comunismo no llegue hasta, etcétera. Ese era su base de creencias, estaba en el capitalismo, en la vida occidental, en la democracia, bueno, en tantas cosas, pero en ese momento no influyeron, influía más el objetivo, que era el cumplimiento de la misión. ¿Por qué esa persona es capaz de superar su sistema de creencias y hacer que los objetivos en ese momento cobren más vigencia que la misma creencia, de pronto porque están acorde, pero los objetivos en un momento nos permiten a nosotros incluso saltarnos las reglas, y eso lo vamos a ver más adelante, cuáles son las reglas que nosotros podemos saltar y cuáles no. Quiero dejar al lado este paréntesis que tiene que ver con el objetivo y nuestro sistema de creencias, y veamos el Cherokee. Entonces, estábamos hablando del primer capítulo, ¿por qué ser un Nei Noaj? Entonces, primero que todo, en un mundo humano, cada generación que pasa, la humanidad se está moviendo gradualmente hacia unos, y mientras la vida siga siendo placentera, siga siendo
grata con las personas en tiempos de posguerra, estoy hablando, siempre vamos a tratar de ir hacia conceptos de sabiduría y de bondad. Y este progreso se está realizando en su mayoría, especialmente en estos tiempos, en el plano del ser humano, en un mundo muy cerrado. Estamos hablando, los sociólogos hablan de nichos sociales, o sea, como de tribus sociales, como de que vamos haciendo cercos y nos vamos volviendo como tribus sociales, pero en el fondo todos queremos adquirir sabiduría y tener mayor bondad, pero esa bondad, si estamos en un círculo cerrado de tribus sociales, llega hasta allí. O sea, queremos ser bondadosos, pero con los que piensen igual a nosotros. Queremos ser bondadosos con los que llevan la camiseta de nosotros, no con el resto. Con el resto marcamos diferenciación. Bueno, sigamos entonces. Por otro lado, existe en el hombre un reclamo hacia lo trascendente, lo que está más allá del mundo, o sea, lo que consideramos como los conocimientos infinitos, con el fin de dar sentido a la vida que nosotros tenemos. Entonces vemos que hay individuos sobresalientes, elegidos, iluminados, no sé, como los quieran llamar, de todas las naciones que son capaces a veces de abrir una brecha en medio de todas las estructuras sociales y escuchar la palabra de Dios, dice, entre comillas. Sin embargo, la gran mayoría de la humanidad, o sea, estos seres iluminados que aconsejan y que hablan en nombre de los conocimientos de Dios, a la gran mayoría de la humanidad siempre va a necesitar que la nación de Israel como tal eh, sea la que traiga esa luz. Nosotros podemos hablar aquí de gurús de sabiduría, todos los que quiera. En estos días se celebraron el aniversario de la fundación del Maharashi, podemos hablar del Dalai Lama, el Maharashi es Prem Rawat de la India, el cual maneja una serie de conocimientos y de sabiduría. A mí me encanta, ¿no? No tengo nada contra él, me encanta, pero no es el tipo de sabiduría que nos trae la Torá. Podemos hablar, los que son evangélicos hablarán de pastores muy nombrados, de iglesias como Westlake, no sé, de salmistas, otros hablarán de sacerdotes que son proclamados santos, de monjas que son proclamadas santas. Bueno, en 10 minutos se nos va a desconectar la llamada, entonces les voy a pedir que cuando terminemos nos volvamos a conectar. Esperemos a que marquen unos 5 minuticos, hacemos el corte y nos volvemos a conectar, por favor. Les decía que entonces no, la humanidad de pronto no necesita o no está para que estos gurúes de la sabiduría universal vengan y nos digan lo que nosotros tenemos que hacer, por dónde tenemos que caminar y cómo nos tenemos que comportar. Nosotros ya tenemos un manual que fue dado, que es la Torá, con los 613 preceptos para los judíos y con las 7 leyes universales para las naciones. Nos tenemos que adaptar a eso y tenemos que cumplirlas y llevarlas de la mejor manera posible. No es necesario que usted se tire al fondo del mar a buscar libros perdidos, tesoros antiguos, ni ciudades perdidas, ni que escale por allá a la montaña más alta o que se quede en el desierto 40 días. Esperando pues esa iluminación o que de pronto por azares de la vida usted llegue a una de estas sectas secretas, a una logia donde a usted le enseñen cosas ocultas que la gente no maneja normalmente y saquen libros por allá empolvados y milenarios que le enseñen una serie de saberes y de artes mágicas para que usted pueda llevar bien su vida. Quiero decir, para ser una persona buena y correcta, usted no necesita una religión, usted no necesita ponerse una camiseta, usted no necesita decir yo soy no ágida para que usted sea una buena persona, o que usted diga yo estoy estudiando judaísmo, no necesita decírselo a todo el mundo. Usted debe comportarse como siempre se ha comportado, estudia su Torá, estudia con su rabino, hace sus preguntas dentro de la comunidad, pero eso es algo personal suyo. Los objetivos que usted se marca con su esposa, con su esposo, con sus hijos, en su trabajo, en su desarrollo profesional en la universidad, bueno, en lo que usted haga como profesional o como
en la actividad que usted haga, eso es algo que la gente sí los conoce y los debería de conocer. ¿Por qué hace usted las cosas? Es muy distinto entonces porque usted no necesita, como lo dije al principio, estar en una religión o marcar una religión para usted poder apoyarse en eso y, y ser la persona que quiere ser. Me hago entender. Recuerden que el principio de toda esta charla fue conócete a ti mismo. Cuando usted hace las cosas porque usted las tiene interiorizadas, porque han calado, usted se ha construido con eso, usted no necesita expresarlo hacia afuera de una manera, eh, ¿cómo lo diría yo? De una manera para que todos se den cuenta. Usted no necesita demostrarle nada a nadie. Usted necesita ser una buena persona. Usted necesita estar conectado con Dios y tener una buena relación con Dios. Yo estoy seguro que si usted tiene una buena relación con Dios, usted va a tener una excelente relación con el resto de las personas y Dios lo va a conducir por unos caminos en el cual usted se va a poder desarrollar muy bien, siempre y cuando aprenda a tener esos objetivos marcados. ¿Por qué estoy haciendo esto? Estoy haciendo esto porque está de moda, porque es mi venganza contra el pastor que se me robó la plata, es es algo que quiero experimentar. No, entonces vamos a mirar ese tipo de objetivo y que nos den la respuesta de por qué estamos aquí en una comunidad no ágida. Decíamos que la importancia de encontrar este tipo de respuestas está dada desde el pueblo de Israel, porque fueron ellos los llamados a ser la luz de las naciones y los que verdaderamente se reunieron con Dios en el Sinaí y esa tradición se ha mantenido durante siglos de una manera que no ha sido manipulada y que no se ha perdido, que no tú de la sabiduría un iluminado, un ser especial, no sé, y sentí que un rayo cayó y me fueron reveladas las leyes de la vida y son las que Dios de la muerte y estando en su cama de hospital tuvo una serie de visión o metafísico y hoy en día entonces está por ahí haciendo chas, pero que no representan notamos ahora rato, que se necesita para que eso sea creíble, no tiene apoyo, atribuye ciertos rasgos, ciertos capítulos entonces dice que es la reencarnación número no sé qué, y que todo ese conocimiento de las historias y de las vivencias que ha tenido con como enseñanzas. Y sí, son enseñanzas muy lindas, nadie va a decir que no, son lindas el hecho, porque esperamos nosotros, ellos fueron los que recibieron la Torah, un tipo de tergiversación a lo largo de la historia, basado en unos principios muy estrictos, transmitido que hoy en día también está escrito en la misa en tantas cosas, y se vive unidad judía, y hay rabinos que se han en esta parte de las 7 leyes universales, otros comunidad. Este tipo de llamado, en el pueblo de Israel, no hay ningún otro pueblo en el mundo que pueda alegar o decir que sea histórica, porque no estoy hablando de un hecho real y que está documentado. Entonces, esta adhesión a Dios real y que depende de que la palabra de Dios de Israel, me hago entender a eso, por eso de ahí la importancia de recibir la vinos certificados. Hay mucha gente en internet que dentro de unos años, cuando los pastores o meses, no sé, se dé cuenta de esto del noajismo, van a empezar para tratar de seguir engañando. Lo hicieron cuando el judaísmo empezó a llegar a Occidente con esas fuerzas mesiánicas. Dijeron, si la gente quiere judaísmo, entonces nos traer toda esta parte y empezaron a salir toda esta gente loca de todos los colores, principios cristianos, para hacer encajar a Jesús, mismo va a ocurrir con el noajismo. Cuando los pastores se están empezando a dividir y que le empiecen a hablar de noajidas, entonces van a empezar a adaptar, y ahorita voy a y que de pronto hoy en día no es un problema, no es coyuntural, de que esto y lo que nosotros debemos evitar es evitar que nuestra no ágida se nos vaya. Listo, ok, bueno. Primero es la voluntad a través de la profecía. Eso es lo que hablamos nosotros de lo que ocurre en nosotros desmentir y que es relación. Nosotros cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara el 33, dice, te ruego que me muestres tu gloria por remover, en palabras de Maimónides, obviamente, que de eso dura 8, al final del proceso, el hombre se quedó con una pregunta, lo puse, o sea, Rabeno, pero es todo lo contrario.
hay algo maravilloso porque por el desierto durante 40 años, entonces fue contrincante contra Moisés, que todo lo cuestionaban. No es que fuera un pueblo rebelde, pero es su característica del pueblo judío de ese tiempo, para que se fuera limando y para que se fuera perfeccionando. Y no quiere decir que es un pueblo que lo cuestiona todo, y esa es la parte que las cosas, que no es porque es la tradición, el objetivo de ellos como pueblo lo tienen bien marcado en su cabeza, reevaluado, los ha reinventado, los tiene bien determinados y haciendo las cosas. Como lo dije, el objetivo de cada persona es el que va a lo que estoy haciendo. ¿Listo? Bueno, sigamos. Dios le dijo que no podía pasar a la tierra prometida, para que al final le digan de que no podía pasar a la tierra prometida. Hay algo maravilloso en que no haya una meta final, acción humana, debido a que de esta manera el ser humano queda hacia algo que Dios hizo especialmente para Moshe Rabbeinu, de esa que él tenía. Es la diferencia entre la filosofía, la teoría del panteísmo, o sea, creer en un poco de nos conducen a Roma. Entonces yo puedo estar en medio de, y el mundo de la profecía. Entonces, es un mundo en el que hay una explicación final y absoluta para todos los presencias de un mundo cerrado, como dijimos ahora, en el que eso va a suceder lo mismo. Por otro lado, en el mundo de la profecía, que es un mundo más abierto, una respuesta a su pregunta, a Moisés se le dijo, no pasarás a la... Hasta ahí llegaría. Y Moisés entonces o se deprimía o terminaba allí y hubiera dicho, bueno, ¿yo para qué sigo si no voy a seguir a la tierra prometida? Pues que es el judaísmo, que se basa en la de cuestionar y de preguntar más allá. Y fue lo que hay que luchar. No voy a pasar a la tierra prometida. Entonces, todo lo que te está ofreciendo ese conocimiento para no dejarte vencer y no dejarte limitar hasta allí. Ese no es tu punto final, sino que Dios que te da la vida, en la cual ya no tiene más recursos, ya es qué hacer, hay algo más que preguntar, hay algo oculto de las personas. Esto es un concepto muy filosófico y yo vamos a entender. Lo que quiero decir es de que en el judaísmo es determinante. Quiero decir de que en el judaísmo es él. Siempre hay esperanza. No importa qué tan que escudriñar, como dice Oya, siempre podremos levantando y nunca vamos a terminar de encontrar. Siempre me decía, bueno, ustedes leen esas 54 semanas y ¿qué pasa? No, pues volvemos a la repetidera. Y yo le dije, no, cada año la misma porción de Torah con las vivencias que no tuvo en cuenta vuelven a relucir en ese momento y una enseñanza de lo que está allí. Entonces, no es válido, pienso yo, escuchando la misma Parashat, por decir algo. Yo he visto que en comunidades donde entonces un rabino grabó toda, entonces todos los años ponen el mismo estudio, todos los años esa persona repite el mismo, entonces aprende esa enseñanza porque no la había escuchado y de pronto está año tras año escuchando al mismo rabino diciendo las mismas palabras. Yo creo que ese rabino hoy en día no, él grabó ese video hace 5 años, hace 3, hace 2, pero fue para eso como revelación o como... Pero yo les aseguro que si hoy en día esa parashat enseñaría algo muy distinto, algo más profundo para nosotros en el estudio de las parashat, cada vez más, ir profundizando cada vez más. Por eso es importante un comentario, no necesita hacer algo muy extenso, toda una enseñanza para su vida, le va a ayudar para toda su vida, o si ese objetivo es algo que usted lo va a tener durante sus objetivos, ¿ya? Como lo hizo la pandemia, eran eternos, no eran inamovibles, que tuvo el creador con Moshe Rabbeinu, al vigente del pueblo, y le dijo, listo, hasta aquí llegaste. Y él no se dejó vencer de eso, dijo, listo, yo me voy a tener esa capacidad de más que hacer. Entonces, ya lo último que me habló cara a cara con Dios durante 40 días en el... Ya se supone que él ya vio cuando los ángeles estaban presentes, él vio cuando la Torá, él escuchó a Dios cuando le dictó la Torá por segunda vez, él vio tanto en el desierto, en la provisión del maná, cuando brotaron las aguas, cuando los curó por la muerte, que yo creo que una persona ya había al final del camino, cuando ve que terminó todo, le dice, ese es el pensamiento judío. Y nosotros como, no es el hecho de decir, sí, son 7 leyes no ágidas, entonces me abstengo de comer de un animal que todavía esté vivo, no soy idólatra. La pregunta que nos tenemos que hacer como noágidas es cuándo y si es necesario reevaluar mi sistema de objetivos como noágida. Recuerden lo que nos enseñó el rabino David Shalem hoy no es para quedarse quieto, es para estar en un ser humano, es no quedarse quieto. Ya adquirí la sabiduría, ese iluminado que personas pagan en esos cursos, conocimiento y la iluminación. O sea, hasta ahí llega, él busca la elevación de su alma y entonces va y se en el agua, en el cruce de 2 ríos y en el agua. Pero entonces, ¿qué está haciendo? Viendo manifestar en esto no es que Moisés no hubiera visto la allá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros
conjunto de leyes que están allí para cumplir como nos enseñaron y aprendernos de memoria, no importa si los cumplen o no los cumplimos, o verdaderamente porque lo vamos a aplicar en nuestro credo de vida, sino que de allí se van a desprender los objetos. Entonces, este capítulo, el ascenso del ser humano, se lleva a cabo el cuestionamiento de la persona, este cuestionamiento de su propia vida. Maimónides, así dijeron nuestros sabios, la paz sea con ellos, y continúa sirviendo en las alturas. También en la tranquilidad hoy, nuestro rabino David Salem, todo es movimiento y estamos enseñando o aprendiendo mejor. Y decir, sí, ahora soy noagia, tengo... No, estamos aprendiendo los 7 preceptos y para encontrar esa adhesión, él renunció a la idolatría y aceptó los 7 principios, entonces ya listo, no, yo estoy conectado ya con el Creador y todo bien. No se trata de eso, es algo que tenemos que vivir día a día, incluso con nosotros mismos, ¿correcto? Ese es el principio básico y lo que responde a nuestra pregunta, ¿por qué ser un Noaj? No es por una nueva religión, no es porque traigamos algo novedoso y nuevo, ni un saber oculto que estaba por allá y es revelado para las naciones, no, nada de eso. Es porque es el entrenamiento que nosotros tenemos para ser mejores personas y para hacer de este mundo algo mejor. ¿Por qué tenemos que hacer de este mundo algo mejor? Porque así lo determinó Dios y es lo que nosotros tenemos que hacer también para la manifestación del Mashiach. O sea, para que se cumplan las cosas, para que Dios esté agradecido, esté feliz, agradecido entre comillas, es su creación, este es su jardín. Este es su jardín, es lo que Él hizo y donde se goza y donde su presencia está bien en medio de nosotros. Un ser que es el creador de todo el universo, de todo cuanto existe, prefiere estar en este plano inferior, de eso hablamos la semana pasada, en medio de nosotros que somos tan terribles, hacemos cosas a veces tan lamentables y donde vemos tanta tristeza, asesinatos, robos, violaciones, envidias, odios. Bueno, no sería como el mejor jardín, pero la presencia de Dios prefiere ser revelada aquí, en medio de todo este lago oscuro. Allí es donde quiere verdaderamente el Creador estar. Ahí es donde quiere florecer, ahí es donde quiere iluminar. Entonces nosotros como noágidas tenemos esa obligación de empezar a corregir en este mundo para que este mundo sea mejor. No es una labor fácil, no es algo tampoco que tengamos que abandonar a nuestra familia, a nuestra esposa, dejarla encargada de todas las cosas de la casa, porque tenemos que salir a practicar la gran comisión. No, no se trata de grandes comisiones ni nada de eso. Se trata de que nosotros seamos mejores, que nos corrijamos a nosotros mismos y que de esa misma manera nosotros podamos hacer de este mundo algo más vivible. Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí? Porque esto es un tema filosófico bastante profundo. Escucho preguntas entonces, estimados. No, ya tenía era un comentario de algo que descubrí hace poco y les puede interesar. Bueno, lo había escuchado, pero nunca me había animado a investigarlo, a leerlo, y es el Midrash. Hay un Midrash de, muy interesante de la muerte de Moisés, muy interesante. Es la elaboración de unos rabinos de todo lo que sucede en las últimas horas de Moisés, ¿no? ¿Correcto? Muy interesante. Lo bueno es que, bueno, hicieron, unos españoles hicieron la traducción, la pueden comprar en una editorial que se llama El Verbo Divino. Y está la traducción y bueno, está el texto original y está la traducción. Muy interesante. Me entretuve muchísimo leyendo ese Midrash y tratando de imaginarme lo que se imaginaron los rabinos, ¿no? Y pues es de lo que tú estabas hablando, ¿no? De la muerte de Moisés y de lo que pudo ocurrir ahí alrededor de eso. Y básicamente, o sea, ¿cuál es el convenio? ¿Cuál es la moraleja a la que llegaron estos rabinos con ese texto? Uy, no. Cada sección, cada partecita, cada cosita es muy interesante. O sea, no tiene una sola resumen o algo así. No, yo lo disfruté de principio a fin. Y pues sí, y cada vez
va como en secciones de la vida de Moisés, de cómo él, a veces Dios le dice, bueno, pero pasó esto con tu vida, pero pasó esto, pero lo otro, muy, muy interesante, muy, muy interesante. Y bueno, digamos que lo que se acopla o lo que quieren acoplar al final en la última parte del Midrash es cuando, pues recuerden que en la Torah sí está escrito que Moisés no se conoce la tumba y que, digamos, se podría interpretar el texto bíblico como decir que Dios mismo lo enterró. Digamos, esa es como eso sí está en la Torá y se podría más o menos, podría ser una interpretación, es decir, Dios mismo lo enterró. Entonces, con lo que cierran el Midrash es toda una discusión de los ángeles, ¿cierto? De la corte más alta de ángeles, yendo por el alma de Moisés, ¿no? Muy, muy interesante. Y cómo al final ninguno va, ninguno puede, y entonces le dice Dios mismo a Moisés, yo mismo me voy a encargar de ti, yo mismo te voy a recibir. Es impresionante, muy, muy recomendable y lo pueden adquirir ahí. Y es digital, ¿no? Entonces es instantáneo y no es para nada costoso. Muy, muy interesante. Se lo recomiendo. Se llama El Verbo Divino, verbodivino.es. Ahí busquen el Midrash. Aparte de que ellos tienen, pues, esa, digamos, de la instrucción para meterse en el tema hebraico y demás, sin duda es la mejor colección que hay en español, ¿no? Entonces, les sirve mucho ese enlace, les sirve mucho para los que quieran escudriñar un poco el hebreo y eso. De lo que hay en español, para meterse incursionar en el hebreo, en los textos hebreos de todo tipo, tienen publicadas unas obras excelentes y traducciones de obras excelentes al español para aprender hebreo y demás, hebreo clásico, obviamente. Y pues ahí tienen las obras, ahí tienen publicados libros de grandes hebraístas españoles. Muy, muy interesante. Verbodivino.es, para que si lo quieren adquirir, está muy, muy chévere. Muchas gracias, Carlos. Bueno, el dato, interesante saberlo y conocerlo. Bueno, con respecto a esto, hay cosas que cada uno pudiera profundizar. Por ejemplo, este fin de semana en nuestro estudio tuvimos un tema de discusión sobre uno de los preceptos, establecer cortes de justicia para los Ney Noaj. Entonces es como la interpretación que hay, son dos puntos de vista. Si el Ney Noaj debe empezar a establecer sus propias cortes de justicia basados en conocimientos noédicos, por decirlo entre comillas, una alajá noédica, o debe suscribirse a las leyes civiles de cada país. Me refiero, por ejemplo, al caso de los judíos. Los judíos tienen unos tribunales rabínicos, pero también hay una legislación judicial, digámoslo, laica, y por lo general cada judío cuando tiene un conflicto dentro de su comunidad lo solucionan con los tribunales rabínicos. La palabra del rabino juez es aceptada legalmente. Nos quedan 10 minuticos y quiero entonces como contextualizar esa parte, porque así como nosotros tuvimos esa discusión sobre si debemos tener nuestras propias cortes de justicia o suscribirnos a las leyes judías, o cómo podemos nosotros influenciar para que nuestras legislaciones de cada país empiecen a tener valores noédicos, así no los reconozcan como valores noédicos, pero que sí sean valores morales que nos lleven hacia ese principio, ¿no? Que debe perseguir si podemos más o menos resumir, y es que en el judaísmo se proclaman 7 reglas básicas, obviamente para toda la humanidad, que se resumirían en la fe en Dios, el respeto a Dios, actuar moralmente, el respeto a la propiedad del prójimo, respeto a la vida del prójimo, el cuidado y la misericordia con la naturaleza y sus criaturas, y establecer las cortes de justicia que impartan las buenas relaciones humanas. Ese es el concepto universal que nosotros tenemos. Entonces, cada una es un campo de trabajo muy extenso al cual nosotros debemos aspirar a desarrollar. De pronto, no todos por igual, pero sí podemos aportar. Entonces, si cada uno coge, por ejemplo, no robar,
y empieza a profundizar sobre eso y mira en sus objetivos de vida, entonces cómo establecer dentro de su comunidad toda la cantidad de variedades que significa no robar. Y podemos tener esos temas de conversación, ya sea en los grupos de WhatsApp, en redes sociales. Yo creo que la gente va a tener un entendimiento más grande de que no estamos enseñando 7 leyes como 7 mandamientos, como nos lo hicieron en nuestra niñez, sino que estamos enseñando unos principios de pensamiento, de conducta, para que las personas cambien, para que las personas sean mejores y por ende nuestras sociedades. ¿Quién más quiere aportar algo en el tema? Bueno, yo sé que es un tema complejo, es un tema que daría para discutirlo con una copa de vino, estar horas y horas hablando sobre esto que tiene que ver sobre el sistema de creencias, o sea, la fundamentación y nuestros objetivos en la vida. Pero sí me gustaría que se hicieran esos debates de manera amigable en sus redes sociales. Ustedes que están recibiendo esto, cada uno proponga algún tema de discusión durante la semana y miren a ver las respuestas de la gente. Muchas veces nosotros pensamos que los grupos son homogéneos, pero no, hay gente de todos los calibres. Entonces es bueno poner estos espacios de discusión para que las personas saquen todo lo que tienen allá y van saliendo dudas y se van aclarando y como comunidad todos vamos creciendo. Es como mi consejo para que cada uno ponga en práctica en sus redes sociales, en su grupo de amigos, de pronto una conversación que tengan por allá. No necesariamente tienen que decir, no, es que los no ágidas y empezar a hablar de, no, son temas sobre temas de conversación que ustedes pueden tener allí y sería bueno compartirlos para que todos crezcamos. Si no es más por hoy, entonces... Yo quería agregar algo. Claro, Claudia. Sí, lo que usted está diciendo es muy cierto, o sea, de un poco, pues, hablar de eso, ¿verdad? De nuestra identidad, nuestra verdadera identidad y en qué estamos, porque realmente decimos ser no ácidas, pero estamos copiando a veces todo lo de un judío. Y cuando se debate, se habla esas cosas, se enojan, porque a mí me ha tocado debatir en grupos. Entonces, les digo, ¿pero qué estamos haciendo? O sea, los nuevos se confunden, los que van entrando nuevos se van confundiendo, porque dice, esto es judaísmo, ¿y por qué solo los judíos se ponen esto y por qué ustedes lo hacen? No, porque es que si lo haces, eso te va a llevar a la salvación, y eso te va a traer bendición, y esto te va a hacer aquí. Pero es cierto que, por ejemplo, me refiero a lo que es el recato de la mujer, también del hombre, ¿verdad? Pero hay en el noacismo a veces se exageran las cosas. Se exageran de una manera de que lo deberíamos de poner esa importancia en cambiar esas actitudes, todo lo que es ética, ¿verdad? Entonces, no nos enfocamos en eso, sino que nos estamos desviando a veces por otro lado, por estar copiando y decimos de que yo llegué a un extremo de que en el grupo que yo estaba, nos decían de que si no nos poníamos medias al acostarnos, que si no nos tapábamos la cabeza, que íbamos a soñar pesadillas, que no íbamos a ser bendecidos, que nuestros hijos por eso se iban a ir para otro lado. Entonces, era algo como que si no lo hacía uno, se la estaba creyendo uno que iba a ser así. Entonces dije, no, voy a parar. Yo me estoy volviendo loca porque realmente esto no es así, está muy exagerado. Entonces había un grupo que se estaban yendo para un extremo muy fuerte y querían imponer eso en ese grupo. Que llegaron al fin y al cabo que todas se tapaban la cabeza y se hacían sus coberturas como una judía. Pero cuando se tocaba un tema de lo que era el musar, era como tirar flechas. No les gustaba y empezaban a pelear. Y yo decía, ahí está el punto, ahí está donde uno tiene que trabajar, porque nos estamos enfocando en la vestimenta, es cierto. La Torá habla de que tenemos que vestirnos recatadamente, pero no a los extremos. De taparme el cuello hasta arriba, que hasta dormir con una gorra.
sea, yo soy cultura de belleza y yo sé que si yo me mantengo con una gorra, las 24 horas se me va a caer el cabello. No, no, mi estimada, a usted no se le va a caer, porque Hashem tiene el control de todo. Dios. No se le va a caer, no se le va a caer, pero si yo he visto gente, hombres con gorras, que se la pasan 12, 8 horas y se les cae el cabello. Correcto, sí. Entonces, esa era una cosa, dije, no, yo voy a parar y empecé a pedirle a Hashem, ayúdame, yo no me quiero quedar afuera, tú sabes todo lo que he pasado para salir de la idolatría, por favor, Hashem, por favor, hasta que logré encontrar un grupo que de verdad empezó a enseñar la verdad. Y ahí me encuentro con varias de ellas, que llegaron también ahí, pero algunas están obstinadas y siguen con eso. Claro. Entonces, yo lo comenté con la Rabí Emijal Fariñas, y pues ella me dio esa orientación, no te pongas frustrada, no hagas esto, y pues ya me calmé, porque en sí es una acusación, eso sigue todavía. Qué pena, de verdad, de que esto siga esa mentalidad así, ¿verdad? Porque como no ácidas no estamos poniendo atención. No estamos poniendo atención, no tenemos los pies sobre la tierra de quiénes somos y qué tenemos que estar haciendo. Correcto. Eso era todo lo que quería comentar. Gracias por la oportunidad. A ustedes muchas gracias, mi estimada Claudia. Meir, quisiera aportar algo, Sí, y claro. es una reflexión. ¿Estamos aprendiendo judaísmo o estamos aprendiendo noajismo? Porque son dos cosas completamente diferentes. Y sí, me ligo a lo que estaba diciendo anteriormente Claudia, y hay gente que está empecinada en estudiar judaísmo, pero llamarse noágida. Y son, si bien vamos ligados, pero no, el concepto es muy diferente. Y ser noágida, y esto lo tomo de algo que me dice Menashe, y es ser noágida es mucho más sencillo de lo que la gente lo está haciendo ver, ¿sí? Porque es que están mezclando muchos conceptos, ¿sí? Entonces ahí es donde uno también en los grupos que tiene o eso, pues como muy decentemente, muy respetuosamente con la gente, decirle, ¿estás aprendiendo judaísmo? ¿Estás estudiando judaísmo o estás estudiando noajismo? Tenemos un camino muy largo que aprender. Se nos va a acabar el tiempo, tenemos menos de un minuto. Vale. Quiero despedirme de todos. Feliz noche, muchas gracias. Por favor, compartan en sus redes sociales, en sus grupos, para que esta conversación continúe y se enriquezca muchísimo más. A todos, chau a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, feliz noche, gracias. Gracias, feliz noche.